Epa lagunok ongi etorri Arkan, Batman Arkan asilun honetara eta jarraituko dugu bidea jarraitu Batman, todas las rutas al área de tratamientos intensivos están bloqueadas. No puedo hacer nada para saltarme la seguridad. Había un francotirador en el tejado. No sé cómo ha llegado hasta allí, pero encontraré un camino. Gracias a Dios. Creía que ibas a encontrarlo a peor. Ea nola lortzen dugun sartzea.
Sesión número 17. Joker sigue sin cooperar. Mi primer diagnóstico sigue siendo válido. Ay. Creo que disfruta demasiado de su personaje. ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. Me voy a poner rojo, doctora. Tengo novia. La doctora Quinzel, lo sé. He visto las cintas. Vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? Soy un encanto. En fin, he pensado que estaría bien hablar de su infancia. ¡Qué poco romántica, doctora! Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno, no la envolveré en plástico y la tiraré al río. ¿Cómo llamas a alguien que no ha logrado resolver 3/4 partes de mis acertijos? ¿Un Batman?
Ah, mira. Azkenean bete batzen dugu bide bat. Detecto actividad sísmica por toda la isla de Arkham. ¿Estás bien? Las plantas de hiedra están echando raíces. Tengo que detenerlas antes de que la isla entera esté bajo su control. Vale, ordetxe puntu bat hemen. ¿Todo preparado? ¿Habéis puesto las bombas ya? Hecho. Razor está terminando los suyos. Bien. Vamos a probarlos. ¡No! ¡No, que yo! ¿Por qué hemos vuelto a aumentar la seguridad aquí arriba? Joker no quiere que el murciélago entre en su edificio. Hemos sellado la puerta. Nadie puede entrar ni salir. No creo que sea tan estúpido de volver aquí. Si lo hacen las bombas de Joker acabarán. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar? Espero que no venga por aquí, nada más. No quiero más problemas. Joker ya casi ha terminado. Y luego por... Todo está maldito. ¿Pero qué? Tenemos que ponernos detrás de él. Se mueve rápido. ¿Has visto dónde ha ido? ¡Ya no le veo! ¡Voy a matar! ¡Necesito que me cubráis! ¡Que alguien me cubra! Quiero darles las gracias a mis fans por su inmortal apoyo y a los habitantes de Gotham, a quienes veré muy pronto. ¿Todo preparado? ¿Habéis puesto las bombas ya? Hemos vuelto a aumentar la seguridad aquí arriba. Joker no quiere que el murciélago entre en su edificio. Hemos sellado la puerta. Nadie puede entrar ni salir. No creo
creo que sea tan estúpido de volver aquí. Si lo hace, las bombas de Joker acabarán con él. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar? Espero que no venga por aquí, nada más. No quiero más problemas. Joker ya casi ha terminado. Y luego podremos salir todos de esta maldita isla. Sí, supongo. La entrada al área de tratamientos intensivos. La chica de las plantas ha dejado este sitio como nuevo. A ver, plantas locas sí, monstruos raros sí. ¿Qué va? ¿Habéis mirado en el control de entrada? Estoy seguro de que erais más al empezar el día. ¡Ya habéis oído, Joker! ¡Socorro! ¡Está por aquí! ¡Te voy a matar! ¡Dios! ¡Le he perdido! Joker tenía razón, he encontrado a alguien. ¿Qué te ha pasado? ¿Es que nadie va a pagar ese trasto? ¡Dios! ¡Ya voy yo! ¿Qué vamos a hacer? Cállate y sigue buscando. ¡Dejad de aquí! ¡Separaos y buscad al murciélago! Espera, que voy contigo. Esta vez te voy a pillar. ¡Le estoy rodeando! Espera, yo te cubro la espalda. ¡Yo cubro esta parte! Os he dicho que detengáis a Batman. Es inquietante, es peligroso y lo va a fastidiar todo. ¡Puede atacar! ¡No dejéis! ¡Tenemos que poner... La verdad, creía que durarías más. ¿Por qué hemos vuelto a aumentar la seguridad aquí arriba? Joker quiere que el murciélago entre en su edificio. Hemos sellado la puerta. Nadie puede entrar ni salir. No creo que sea tan estúpido de volver aquí. Si lo hace, las bombas de Joker acabarán con él. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar? Espero que no venga por aquí, nada más. No quiero más problemas. Joker ya casi ha terminado. Y luego podremos salir todos de esta maldita isla. Sí, supongo. Aquí es donde Batman trajo al Joker. Y el jefe se escapó sin problemas. Batman ha estado muy ocupado. ¿No habéis notado si falta alguien por ahí abajo? Ya habéis oído al jefe. ¡Es hora de morir, Batman! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Despierta, ¿me oyes? ¡Despierta! ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? Hay que encontrarlos. Seremos los siguientes, ¿entendido?
¡Batman! ¿Me oyes? ¡Muéstrate! Espera, espera, que voy contigo. ¡Ha desaparecido! ¡Oh, Dios! ¡Se ha esfumado! ¡Voy a matar! Harley Quinzel, llámame Harley, como todo. Me sorprende que quiera hacer su residencia aquí, en Arkham. Siempre me han gustado las personalidades extremas. No se puede negar que estos supercriminales tienen cierto elemento de glamour. Se lo advierto. Se trata de auténticos psicópatas. La mayoría preferiría matarla antes que hablar con usted. Seguro que no me pasará nada, doctora. Se la merendarán. Va en serio. Y más de uno disfrutará haciéndolo.
Tenías razón, jefe. Es el típico caso de un mártir con delirios de grandeza. ¡Cucú! Hola, nuevos pacientes. Soy Cara Cortada, jefe de seguridad del psiquiátrico Joker. Si tienen alguna pregunta, por favor, visiten nuestra página web www.creoquemeestoy. Por favor, podéis soltarnos. No intentaremos escapar. ¡Yo no maté a esa familia! Batman, ¿me oyes? Ahora ya no da tanto miedo, ¿verdad, jefe? ¡Tienes que ayudarme! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Sálvanos! Tengo que revisar a tu prisionero, querida. Como sea, pero date prisa. No tiene muy buena pinta. Pues no mucha. La verdad es que debería darnos pena. Nunca llegó a superar la muerte de sus padres. Le dejó bastante trastornado. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, güey? Está perdido. No es más que una piltrapa de hombre. ¡Soltadme! Es todo tuyo, Joker. ¡Ay, qué bien! Vamos, jefe, estamos preparados. Llevo mucho tiempo esperando esto, Batman. ¡Que empiece la fiesta! ¡A lo grande! ¿Qué haces, pequeño murciélago? ¿Qué era eso? Cuando me enteré de que Joker pensaba adueñarse de este manicomio, como muchos de nosotros, pensé que estaba loco. Cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado a asegurarse de que los presos permanecieran mirados el mayor tiempo posible, pensé que estaba zumbado. Cuando me agarró y me rasgó una nueva sonrisa en la cara, decidí que tenía un punto. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el nido. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad donde los haya, han cimentado nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Crane, no ha hecho muchos progresos, pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo, así que ¿qué más da? Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por Waylon Jones,
Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y alardea de tener camas vacías en todas sus galerías. Sigue escondiéndote, Batman. Te encontraré. ¿Qué eres, Batman? ¿Gallina? Atrévete a mirarme a los ojos. ¡Ya te tengo! Vale. Y es el fin del miedo, el olvido. Cuando me enteré de que Joker pensaba adueñarse de este manicomio, como muchos de nosotros, pensé que estaba loco. Cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado a asegurarse de que los presos permanecieran mirados el mayor tiempo posible, pensé que estaba zumbado. Cuando me agarró y me arrojó una nueva sonrisa en la cara, decidí que tenía un punto de razón. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el nido. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad. Atrévete a mirarme a los ojos. Nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Crane, no ha hecho muchos progresos, pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo, así que ¿qué más da? Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por Waylon Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y alardea de tener camas vacías en todas sus galerías. ¿Te da miedo salir y enfrentarte a tus miedos, Batman? Sigue escondiéndote, Batman. Te encontraré.
Ahí está. Venga ya. Has fracasado y ahora sufre. ¿Es tu mente la que te engaña o soy? Ahora la locura. ¿Te da miedo salir y enfrentarte a tus miedos, Batman? Sé que estás ahí. El olvido. ¿Te da miedo salir y enfrentarte a tus miedos, Batman? Has fracasado y ahora sufre. ¿Puedes creer lo que ves, Batman? ¿Qué eres, Batman? ¿Un gallina? Creo que necesitas un poco más. Dime qué demonios te quedan por vencer. Vamos a verlos. ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murcielaguito? ¿Entiendes? ¡Bien! Eso minará aún más tus fuerzas.
que podrás aguantar? ¿No te da miedo saber si te he derrotado? Te dominará para siempre. ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murcielaguito? ¡Te defiendes! ¡Bien! Eso mirará aún más tus fuerzas. ¿Cuánto más crees que podrás aguantar? ¿Te da miedo saber si te he derrotado? ¿Cómo estás haciendo eso? Has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a 10 hombres. ¿Qué eres? Batman. ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Y para demostrártelo inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante 100 años.
ver. ¿Por qué? Él fue el que dejó escapar a Crane. ¿Y qué hay ahí abajo? La celda del cocodrilo asesino. Dios, ya has oído los rumores. Más bien deberíamos llamarlo su comedero. Es lo mismo. Nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y por qué ha bajado ahí el espantabalas? ¿Qué más da? He cerrado la puerta. No volverá. Ba, beno lagunok. Hau izan da dena, ez edu gustoko zen zaizule, torrengoan gehiago, agur.